Ya estás grabado, ¿eh? Bien, entonces empezamos con todo lo hablado, que la Sí, gente no sabe de lo que hemos hablado. no, Eso les porque obliga a no, escuchar la radio, porque si no dirán, "Oh, efectivamente, estos claro, van a hablar de esto, no, esto me lo sé, esto también, este no me interesa", y no se quedan. no, tienen que quedarse aquí, al Pues menos eso. un ratito, hombre, a ver si les pillamos. Total 60 minutos. Si aguantan un telediario de la uno, pues pueden aguantar Bueno, esto. sí, sí, sí. O, o un programa del Dani Rovira o cualquier cosa de estas, vamos, Eso es. que, que hay cosas peores. Bueno, Emily, pues vamos a la radio. Venga, vamos allá. Vamos allá. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos con lo que hay, que es a lo que hemos venido. Ujú. Teniéndote a ti ahí, en Cataluña, en Barcelona, obviamente las elecciones catalanas ahora están de máxima actualidad y tú estás en primera línea de la información, aparte de lo que nos cuentan los medios de información que se hacen mayoritariamente en Madrid, o los que somos más o son más intrépidos acuden a algún medio de Cataluña, pero preferimos que nos lo cuentes tú, que nos harás un mejor resumen. Así que vamos a todo ello. Ya tenemos al candidato confirmado, relevo en el ministerio correspondiente, todo eso yo sucedió ayer y ya copa las encuestas del CIS, etcétera. Pero hay muchos más detalles de los que nos vas a hablar. Así que cuando quieras. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo un poquito por partes, ¿no? Es Vale, decir, sí. quizás empezamos sin alargarnos, sin alargarnos muchos por la encuesta del CIS, perdón. La semana pasada comentábamos la encuesta del CEO, es decir, del Centro de Estudios de Cataluña, y posteriormente del programa, pues apareció la encuesta del CIS, ¿no? Bueno, tengo mis relativos problemas con con la encuesta del CIS, porque, por ejemplo, en el caso del PSC hace una horquilla inmensa, bueno, inmensa, quiero decir, inmensa para lo que son los resultados, ¿no? En la que va de un mínimo de 30 diputados a un máximo de 35, mientras que la horquilla, por ejemplo, de Esquerra Republicana es de 31 a 33, que me parece más razonable. No sé cómo se ha cocinado eso, supongo que me dirán, bueno, que nos pueden decir que algunos se acordaban de lo que habían votado, otros que no, y por tanto cuento el factor de que vas a volver a votar, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que plantea cosas que me hacen dudar que esté más cercana a los posibles resultados, aunque es todo una incógnita con todo este tema de la fecha y demás, que esté más cerca de la del CEO, ¿no? Entre otras cosas porque también, es decir, le hace bajar mucho a Junts per Cat, al Mm. menos comparativamente con la otra encuesta. Y bueno, pues y sobre todo eso, porque en general, no únicamente con el PSC, sino en general presenta horquillas muy amplias, ¿no? Horquillas muy amplias que hacen muy difícil entrever cómo pueden ir las cosas. Bueno, las encuestas son lo que son, ¿eh? Lo que pasa que es evidente que yo quería decir algo sobre esto porque esa encuesta del CIS ha sido utilizada por determinados medios, pues porque nuevamente podría ser que un partido no independentista ganara las elecciones, el efecto Illa y todo ese tipo de cosas. Tezanos es un estrella Michelin, de la cocina, así que Sí, las encuestas que hace. claro. Entonces, eso nos permitiría pasar al efecto Illa, ¿no? Yo creo que el efecto Illa ha quedado un poquito desinflado en los últimos días, a pesar de que, bueno, ha tenido ahí un seguimiento
brutal, ¿no? Desde el seguimiento que le hizo La Sexta el martes, al seguimiento que le hizo Televisión Española ayer, otros medios, etcétera. Es decir, ha habido un seguimiento de estrella del rock and roll, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con eso van a tener que contar, con las encuestas y con lo que se diga desde las televisiones de Madrid y de los medios en general que se hagan. Claro. Pero por otro lado, sí es cierto que ese efecto, digamos, de alguna manera sorpresa, utilización de lo que podría ser considerado una buena gestión, probablemente, pues por lo que está pasando con entre la segunda y la tercera ola, por el hecho de que todo el mundo, digamos, todo el resto de opciones políticas y evidentemente también muchos medios y muchos opinadores y opinadoras se han echado encima de ella por irse ahora en este momento. Primero era por no haberlo comunicado previamente, luego era porque no se iba, luego porque se ha ido y nos ha dejado con el culo al aire, etcétera, etcétera. Bueno, es evidente que los efectos de este tipo pues tienen su problemática, ¿no? Que hay un momento en que hay un subidón y que hay otro momento pues en que todo el mundo intenta pincharte el globo como en una fiesta infantil, ¿no? Donde al final te has quedado con un globo y ahí viene todo el mundo a ver si te lo pincha. Bueno, veremos, ¿no? Veremos en ese aspecto, veremos qué es lo que da, aunque yo creo que no es la única variable o no es la variable sustancial o más importante, ¿no? Podría ser la segunda vez en que un partido independentista no gana las elecciones en Cataluña, a pesar de que estemos en el procés del procés o en la parte final del procés, por decirlo de alguna manera, pero eso tampoco significa que con los resultados que hay ahí encima existan posibilidades de variar excesivamente las cosas, ¿no? Es decir, el mismo Illa en las veces que le han preguntado, él ha hablado de repetir el mismo dueto, ¿no? Que ahora mismo está gobernando en Madrid, pero tal y como van todas las encuestas, el dueto que está gobernando en Madrid no tendría los votos suficientes, tampoco lo tiene el dueto de Madrid, pero necesitaría de una serie de apoyos y es aquí donde pueden venir los problemas, ¿no? O donde podría haber mayor problemática y ver cómo se zanja eso sin entrar en determinadas alianzas y demás. Bueno, ¿qué cosas más interesantes de las que a lo mejor fuera de aquí no os enteráis tanto, ¿no? Pues que hay varias dimisiones ya en las listas, es decir, ha En las dimitido listas electorales de... Sí, ha dimitido el número 2 del PP, que está investigado por agresión sexual dentro de su propio partido, lo cual también, entre otras cosas, ha permitido conocer que junto con Vox son los dos únicos partidos que no tienen ni un mínimo solución de conflicto, tribunal, algún tipo de cosa interna para solucionar estos problemas, cosa que me imagino que ya nos imaginábamos, pero que ahí está ahí. Y luego hay una dimisión confirmada y otra bastante factible dentro de Junts per Cat, ¿no? de Junts per Catalunya. La confirmada era el número 59 por Barcelona, pero es el líder de uno de los pequeños partidos que han formado parte de esa candidatura y que ayudan a soportar la idea que eso es una gran coalición de opciones independentistas. El motivo, pues porque le han revisado sus tweets y sus tweets van desde la ofensa a Colau, llamándola puta española, a otra serie de lindezas por el estilo, de carácter xenófobo, ¿no? De alguna manera. Ese, además de xenófobo, era machista, claramente, ¿no? Bueno,
Entonces él pues opina que es una campaña contra él, pero por el bien del país y todo ese tipo de cosas, que ya conocéis. Existe otro que va un poquito más adelante, en el 30 y algo, pues que también le han pillado con el carrito del helado en cositas de este tipo, y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Otro elemento interesante es el papel que está jugando la Corporación Catalana de Medios de Comunicación y sobre todo TV3, ¿no? Es decir, bueno, de la cual depende TV3, ¿no? ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque creo que ya más o menos lo nombré en el anterior programa, pero ahora quiero certificarlo, es decir, la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, integrada por personas escogidas por los partidos políticos, como sabéis, parlamentarios catalanes en este caso, ha decidido que en los debates televisivos participarán Junts per Catalunya y Vox. Y cuando digo Junts per Catalunya os sorprenderá, pero evidentemente la Junts per Catalunya que se presentó en el 2017, si no me equivoco, era un nombre que había sido de alguna manera registrado por el PDeCAT. Como ahora el PDeCAT se presenta como tal PDeCAT, en principio es el propietario de ese nombre de hace unos cuantos años, a pesar de que el nombre actual lo tiene el señor Puigdemont. Ya sé que esto parece una telenovela, pero bueno, es un poco así, ¿no? Y no se les ha ocurrido otra cosa mejor que considerar que tanto un partido como otro son partidos de interés público, y por tanto ambos deberían estar en esos debates. Con lo cual, bueno, luego tendremos las lamentaciones, los quebrantos aquellos y las cosas, cómo es posible, qué opciones claramente fascistas y retrógradas y tal, pues puedan tener esta vigencia en Cataluña y todo eso. Bueno, pues alguien está colaborando, ¿no? Es decir, para poder meter a los míos tengo que dar opción a los otros, ¿no? Pues exactamente, para poder meter a unos que no creo que sean todos los de la Corporación Catalana de Medios de Comunicación, pero que sí que podrían tener mayoría si sumamos determinadas opciones que no quieren dejarlos al margen, pues bueno, pues también metemos a Vox, ¿no? Con lo cual, pues tenemos una cosa ahí muy divertida, que es que hay que luchar en los barrios frente a las acciones de Vox y no sé qué, pero bueno, los sacamos por TV3. Cualquier día de estos los vemos en un programa de concurso o en alguna cosa por el estilo. Vale. Y la otra cosa que también me interesa comentar es, bueno, el caso, y creo que tampoco es una casualidad, el caso que está haciendo últimamente TV3, la televisión pública catalana, a aquellas personas que dicen que no se van a presentar a ocupar sus puestos en las mesas electorales. Es decir, abstencionistas de mesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahora lo vas a No, el motivo es que consideran, bueno, motivos varios, ¿no? Riesgo para su salud, quizás por la cosa. Exactamente, en una parte riesgo para su salud, en otro es no reconocimiento de la sentencia porque en realidad tal, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso porque yo conozco unos cuantos abstencionistas, no de ahora, conozco unos cuantos abstencionistas de elecciones anteriores y que lo hacían por motivos ideológicos, es decir, porque consideraban que para ellos no era un servicio público asistir a una mesa electoral, que eran personas abstencionistas, ¿no? Con respecto a esa elección y a otras muchas, y que por tanto no lo iban a hacer. Algunas de estas personas eran significativas dentro de la sociedad catalana, ¿no? Y
Bueno, nunca fueron entrevistadas, que yo sepa, ¿eh? Sí. Pero aquello, en el calor de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues bueno, pues de golpe y porrazo, pues en un gran trabajo de investigación, pues encontraron a 7, 8 o 10 personas de sitios diversos. Me refiero con eso, quiero hacer como una especie de ejemplo, ¿no? De, bueno, o de cómo en un momento dado una llamada a televisión pública puede tener un especial interés por algo que hasta entonces ha considerado fuera de todo sistema y de toda lógica, pero que en ese caso, claro, yo mientras que veía eso me estaba planteando cómo iba a ser ese mismo programa informativo 2 o 3 días antes de las elecciones, cuando tuviera que llamar a rebato para ir a votar, porque evidentemente ese proceso también pasará. Es Sí. decir, si finalmente el día 8 todo se confirma por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, evidentemente va a haber una llamada a rebato a que se vaya a votar. Y entonces, bueno, pues estoy ahí esperando a ver cómo cambia ese programa, ¿no? Es decir, cómo ese programa, bueno, de bastante audiencia y demás, pues cómo lo hacen esta vez, o si van a seguir sacando a la gente que no piensa ir a formar parte de las mesas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, cosas curiosas que encuentras en televisiones que son, pues eso, que normalmente tienen una línea editorial que no pone en cuestión determinados aspectos formales de la democracia burguesa, ¿no? Y de la democracia institucionalizada. Bien. Me interesa también que hablemos un poco de los primeros intentos, de los primeros balbuceos de posibles coaliciones, ¿no? Y en este aspecto también un poco el nerviosismo y que yo creo que hay generalizado, ¿no? Entre los partidos políticos. Por ejemplo, igual que os he explicado el tema de lo de TV3 y, bueno, no es únicamente TV3, sino también las radios públicas catalanas, etcétera, que reproducirán el discurso de Vox, pues el sábado, creo que fue, a uno de los dirigentes de Vox se le ocurrió que estaba un poco fuera de juego en el sentido de que Vox, lógicamente, hasta que ahora no le han dado cacho, pues en Cataluña tiene poco recorrido, no suelen aparecer en las noticias, excepto cuando vienen a hacer alguna barbaridad de estas en fin de semana y entonces deciden poner sus mesas petitorias en sitios donde cada día la gente está haciendo otras cosas de signo diferente y tal. Bueno, eso que saben hacer también Sí. y que mucha gente les sigue. Bien, pues al número 2 de Vox se le ocurrió decir que por supuesto sus diputados y diputadas, bueno, él no dice eso, sus diputados estaban a disposición de ella para formar un gobierno constitucionalista. Bueno, pues me volvió a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Es decir, eso es la típica carnaza, parece que no hayamos aprendido nada de lo que dice Steve Bannon que hay que hacer y evidentemente de lo que ha hecho Trump durante 5 años y pico, de lo que ha hecho Johnson en su momento en Gran Bretaña, de lo que está haciendo Bolsonaro, etcétera. Y no solamente eso, sino que eso fue reproducido al infinito y automáticamente pues ya apareció toda esa gente diciendo, bueno, es que ella tiene que dar respuesta a esta, es que ella tiene que decir algo. Con lo cual, Es Vox decir, consiguió lo que pretendía, ¿no? hacer declaraciones provocadoras para que los medios te presten atención. Es decir, Sí, los medios, no, el problema no eran los medios, el problema es que automáticamente el resto de que partidos. debía,
exactamente, el resto de partidos sacaron a sus primeros espadas para que dijeran alguna cosa al respecto, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no tenían nada mejor que hacer ese sábado y a lo mejor todavía no tienen el programa hecho y no tienen por qué explicarnos nada de su programa. Pero claro, caer en una provocación tan burda, no estoy defendiendo a ella, simplemente estoy matizando el tema o estoy analizando el tema. ¿Quién más está teniendo problemas con posibles coaliciones? Pues bueno, está teniendo problemas el sector independentista. ¿Por qué está teniendo problemas? Bueno, pues que por un lado tenemos a Esquerra Republicana planteando una gran coalición, una coalición en la cual entrarían, según ellos, 4 partidos, que serían ellos mismos, evidentemente, Junts per Cat, y además por este orden, claro, la CUP y En Comú Podem. Y aquí tenemos otro lío. Tenemos el lío de, por un lado, qué es lo que va a decir en su momento En Comú Podem, y sobre todo ya hemos empezado a tener un lío con la CUP. Porque bueno, su número 1, que proviene de Guanyén Badalona, era la exalcaldesa de Badalona y activista conocida en el mundo de la educación, etcétera, pues de alguna manera, digamos que en alguna declaración entró al trapo del tema de si se hacían determinadas políticas y demás, con lo cual ha habido como una cierta marcha atrás por parte de la CUP clásica, ¿no? Digamos que la CUP se presenta en una coalición, en el sentido de decir que, bueno, que ellos no son un partido en el cual la gente que va de número 1 hace declaraciones sin consultar ni en hablar, ¿no?, del tema, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahora mismo la posición de la CUP sería que no irían, bueno, hay un sector de la CUP que sí que estaría dispuesto a entrar en un posible gobierno, y sigue habiendo una batalla interna ahí importante sobre si toda la CUP o lo que podría ser la mayoría estaría por el tema o no. Y luego tenemos bueno, el asunto en los constitucionalistas, es decir, no solamente Vox, que no es constitucionalista, ha hecho esa propuesta a ella, sino que Ciudadanos también le ha hecho la propuesta. Se la ha hecho en 2 tonos. En sábado creo que era sábado o viernes de la semana pasada, estaba por aquí arrimadas, y entonces, bueno, pues la propuesta era potente, vamos a hacer una coalición en la cual Ciudadanos somos el pal de payé, que se dice en catalán, ¿no? Somos la esencia sobre la que se sustenta esta cosa, y el PSC puede venir con nosotros. Esa fue muy buena, esa fue genial. Y bueno, y otra luego ya la han seguido planteando de manera que no haga tanta risa, ¿no? Que es como que bueno, como que estarían dispuestos a formar parte de un gobierno de coalición. Ellos no hablan para nada de En Comú Podem, pero las cuentas no salen sin En Comú Podem, e incluso no salen con En Comú Podem, ¿no? Y ya os quedaría pues el papel que puede hacer ahí el PP, que parece que ahora mismo está jugando más bien a un papel de reforzarse como tal y de tratar de quitarle todo el espacio posible a Ciudadanos. Y bueno, y yo creo que Vox está absolutamente fuera de esto. Bien. Deciros por último, para no irme, que a pesar de que se sigue preveyendo que quizás no son el 14, sí decir que la maquinaria se ha puesto ahí a tope, ¿eh? La maquinaria que no se había puesto a tope anteriormente, ahora se ha puesto a tope. Y, por ejemplo, pues se han alargado los procesos del voto por correo, que pueden llegar hasta el día 5 para pedirlo y hasta el día 12 para entregarlo. Y también, no sé si sabéis, os ha llegado pues la idea de hacer el sistema de votación por tramos, ¿no? En el cual se plantea un tramo de las 9 a las 12 digamos, con las personas de riesgo, un tramo después de las 12 a las 7 de la tarde con, digamos,
principio las personas que no son de riesgo, que no tienen determinadas edades o que no tienen determinadas enfermedades y tal, y un último tramo de 1 hora en el cual irían a votar aquellas personas que, bueno, Están que en están... cuarentena o algo, que son positivos. Exactamente, sí, Pues, que son positivos, que están en cuarentena, que existe alguna duda y tal, para lo cual dicen que va a haber EPIs para los miembros de las mesas electorales para ese momento y que, bueno, en general va a haber una serie de actuaciones para evitar riesgos, ¿no? Como que, medidas por de ejemplo, seguridad, más o menos. sí, como que, por ejemplo, que las colas se hagan fuera, Mm. esperemos que no llueva y tal, sobre todo para quien quiere ir a votar, que se han habilitado espacios más grandes, o sea, pabellones y cosas por el estilo. En general, lo que en otros momentos eran escuelas, institutos y tal, se ha cambiado, a no ser que esa escuela o instituto pues tenga un pabellón suficientemente grande, pero ya no se hace en aulas, salas de profes, cosas por el estilo como... Espacios más grandes y con más ventilación, vamos, ¿no? Exactamente, espacios más grandes que puedan ser ventilados, entonces se Mm. supone que las puertas y las ventanas estarán abiertas durante toda la jornada y bueno, y eso supongo que a quien le toque pasarse allí las horas porque está en la mesa o porque es interventor o interventora, pues me imagino que irán bien pertrechados, ¿eh? Y eso es Muy un bien. poco lo que sabemos hasta ahora. Bueno, sí, una última historia para que veas un poco cómo va el tema. Ayer salió una información según la cual el gobierno permitiría el desplazamiento de gente para asistir a mítines fuera de su confinamiento municipal. Pero hay mítines, va a haber mítines, Bueno, no lo sé. es que es una Yo incontrolable. creo que eso va a ser muy difícil y que todo se va a retransmitir por televisión, como estamos acostumbrados, y por radio, como estamos acostumbrados últimamente. Mm, lo que sí es cierto es que tuvieron que rectificar al cabo de poco tiempo, porque evidentemente era una absoluta barbaridad. Es decir, y además era una contradicción con lo que esta misma gente estaba defendiendo en el sentido de nos obligáis a hacer las elecciones en un momento en el que hay un peligro, etcétera, y al mismo tiempo pues estaban aumentando el peligro porque supuestamente nosotros ahora en Cataluña pues no podemos desplazarnos de un municipio a otro a no ser que vayamos al santo trabajo, cosa fundamental para todo, o que tengamos un argumento serio de tipo sanitario, de tipo de gestiones, etcétera, etcétera, para lo cual pues hay que hacerse un papelito de esos y todo demás. Bien, lo que yo veo claro es que tal como están desarrollándose los acontecimientos y los movimientos de los partidos políticos es que el día 8 tienen casi seguro que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña va a decir que adelante y que las elecciones son el 14, ¿no? Es decir, que no va a haber ninguna sorpresa por todos los razonamientos, además, que se han hecho también de carácter jurídico en este tema. Es decir, que la Sí, yo máquina... creo un poco lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que ha habido dos graves errores, ¿no? Uno, el establecer la suspensión y no el aplazamiento. Sí, Y dos, que además esa suspensión es una suspensión sine die al margen de que el gobierno hubiera dijera acuerdos que de palabra. que aproximadamente el 30 de mayo, ¿no? Y si quieres, tercer elemento, pues que no había un acuerdo entre todos los partidos políticos, cosa que sí pasó en el caso de Galicia y del País Vasco, sobre la fecha o sobre la forma de suspensión, ¿no? Entonces, claro, todos esos argumentos ya han sido puestos encima de la mesa por parte en la primera resolución del tribunal y yo opino como tú, es decir, que va a ser realmente muy difícil de tirarlos atrás, porque además juristas de eso que se dice de reconocido prestigio a los que he oído y que en principio
sin más intención partidista, ¿no? Claro, plantean que el tribunal puede asumir el doble principio de el derecho derecho democrático a asistir a unas elecciones junto con el derecho a la salud, ¿no? Porque, pues claro, en estos mismos momentos en Cataluña, hombre, a pesar de que tiene medidas quizás más duras que otros territorios del Estado, pero no tan muchísimo más duras. Es decir, en Cataluña en estos momentos, pues las escuelas están abiertas, es decir, la gente que todavía tiene trabajo va a trabajar, los trenes van a primera hora atestados, los metros también, y por tanto es difícil seguir argumentando, ¿no? Que tal. Por otro lado, las cifras no están mejorando mucho, pero algo sí están mejorando. Es decir, hay ya varias comarcas catalanas que han bajado la barrera esa de los 500, incluso que están bastante más por debajo, ¿no? No son muchas, pero son unas cuantas. Es decir, no es precisamente de los territorios que ahora mismo está yendo a más, a pesar de que, como todos los demás, tiene en peligro su sistema sanitario público, por lo que ya sabemos, no únicamente por los contagios, sino por lo que se ha hecho con ese sistema sanitario público a lo largo de los últimos años. Muy bien, dejamos el tema de las elecciones en Cataluña. Vamos, Sí. son prácticamente ya y media, es decir, llevamos 30 minutos, así que nos quedan unos 20 para los otros dos temas que teníamos planteados. Y uno de ellos es COVID y corrupción. Y bueno, explícalo tú. No hago ninguna introducción porque me has hablado al principio de diferentes corrupciones, ¿no? De la que conocemos todos, de lo que se vacunan anticipados y después la de las farmacéuticas. Pero dale. Sí, bueno, pues un poco lo has dicho, ¿no? Que yo quería meter en el mismo paquete los dos temas, ¿no? Es decir, porque pienso que por un lado estamos, bueno, asistiendo a un cierto espectáculo, ¿no? De que alguien, creo que era ayer, que escuchaba a alguien que decía, esto parece que volvamos al franquismo, ¿no? En el sentido de cuando se consideraba que había una serie de personas imprescindibles para el sistema, para la sociedad, y que por tanto esas personas necesariamente debían tener unos privilegios en todo, en la mayoría. Yo personalmente pienso que que la transición que hemos hecho es de todo menos transición, y por tanto, pues me parece hasta cierto punto normal, a pesar de que evidentemente me parece fatal, pues que siga existiendo en este país en el que vivimos gente que considere pues que su vida está por encima de la de los demás, y que por tanto tiene derecho a aprovecharse de esa situación porque es un gran servidor público sin el cual no se puede hacer nada, ¿no? Y eso puede ir desde un obispo. Sí, están todos. Sí, por eso. Es decir, que tiras de la lista y evidentemente hay políticos, pero hay militares, hay religiosos y tal. Bueno, el caso del obispo es muy singular, ¿no? Y no creo que sea el único y demás. No creo que sus colegas ahí no hicieran también algo, ¿no? Sus colegas de la misma localidad. No quiero poner a todos en el mismo saco porque no lo sé, ¿eh? Pero bueno, no sé, es un ejemplo un poco chungo, ¿no? Para luego creer en la gracia de Dios y en la bendición divina y en todo este tipo de cosas. Y luego a lo mejor no sé si le corresponde a este señor y está en esa línea, ¿no? Pero hacer propaganda contra la ley de eutanasia y cosas por el estilo que ya nos conocemos, ¿no? A mí me parece como más berlanguiano, ¿no? Es decir,
todo ese tema que además me parece muy desgraciado y muy poco ético y sin un atisbo de honradez, ¿no? El hecho de que en muchos de los casos que conocemos, a lo mejor Ujú, por eso los conocemos, mm, el punto de partida del cual se extraen esas vacunas para ponérselas a la gente son precisamente las residencias de mayores. Las residencias de mayores que han aportado, por desgracia, prácticamente la mitad de las personas muertas por COVID, ¿no? mm. Entonces, que te expliquen, bueno, defendiéndolo, ¿no? Con absoluta cosa de nos sobraban 3 culines, ¿no? Que diría que el consejero de Andalucía, y entonces dijimos, pues ¿a quién se los pone? Buah, pues vamos a llamar a Al la obispo, alcaldesa, al ¿no? obispo. O al obispo. Claro, al obispo si la residencia es tal, ¿no? O a la congregación de monjitas que trabaja este tema. O, claro, y que alguien te diga, claro, es que a mí me han llamado porque yo soy médico, ahora no ejerzo porque yo estoy en mis cosas, pero yo de vez en cuando me paso por aquí. Sí, 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 sí. Bueno, curioso, ¿no? Sí, Es muy curioso. Y decir, tanto por quien se lo deja poner como por a quien se le ha ocurrido que se lo puede poner. Es decir, si a quien se le ha ocurrido que hay que ponérselo, a la señora alcaldesa, al señor alcalde, a la, bueno, a la SOR que toque, al no sé qué, lo hace, que supongo que sí, porque entiende que su negocio, que su business depende de esos señores, es decir, que ah, al final ellos son los que facilitan tener ese negocio, pues es alucinante, o sea, es alucinante, y caso de ser hijo o hija de algún señor o señora que está ahí, pues saldría corriendo a cambiarlos, ¿no? Como por parte de la otra persona, ¿no? Que considera pues que es normal. Es decir, que es normal, bueno, igual le llegan eso, que le pueden llegar los jamones por Navidad, o que le puede llegar el sobre del constructor tal porque él ha hecho una buena gestión, ¿no? Esa sensación tan típica nuestra, ¿no? Por desgracia, o de una parte de nuestra población y que está tan inserida, ¿no? Tan inserta en nuestra personalidad de porque yo lo valgo y claro, y si otro estuviera aquí, pues todavía se ya lo habría mismo. llevado más, Ujú, sí, o haría lo mismo, o se hubiera llevado más, o no sé qué. Claro, eso es alucinante y yo estoy convencido que estamos ante la punta de un iceberg, o sea, yo estoy convencido que conocemos lo que conocemos, porque en muchos casos ha sido, es decir, a la hora de volver a recontar, pues que se ha dicho, pues hemos vacunado 283, no sé qué, y alguien honesto o honesta, cuando ha recontado, te ha dicho, pero te he dado 300, ¿y las otras? Es que se la pusimos a un familiar que pasaba por allí, a la alcaldesa, al alcalde, al otro, al... Claro, y a partir de ahí hemos ido descubriendo, pero ¿cuánta gente habrá hecho esas cuentas y habrá decidido que no dice nada? O cuánta gente, eso, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí los tenemos. Les está costando además mucho dimitir, y yo creo que algunos que dependen de Dios, pues es probable que no eso dimitan. no, porque el obispo, por ejemplo, el señor obispo de, creo que es de Mallorca, se ha puesto Sí, en el día 21, es decir, el día de ayer se puso la segunda dosis. sí, 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 sí. Es decir, La primera y la segunda y que me quitan lo bailado. el Papa Francisco, que es el emisario, pues debe andar pues en otras cosas, ¿no? Mm. Y no sé si reaccionará o no reaccionará, o le parecerá a él que tiene cosas más interesantes que hacer, que seguramente que sí, ¿no? Pero sí, sí, que además no hay problema en hacer la segunda, ¿no? Sí, 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 sí. Y Ya, bueno, y la otra cosa que me parece absolutamente abominable es lo que nos está pasando con, con las dos grandes multinacionales que presentaron sus primeros proyectos, sus vacunas que han sido aprobadas deprisa y corriendo.
todos lo sabemos. No digo esto para que nos pongamos en guardia y tal, pero que sabemos que si hubiera sido otro momento, los procesos de comprobación probablemente habrían sido más largos, etcétera. Pues para que ahora se choteen perfectamente sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Que es la parte que a nosotros nos toca. Es decir, que ahora mismo te encuentres que haya territorios del Estado que paralizan la vacuna porque no tienen la manera de asegurar que va a haber segunda dosis en el tiempo necesario, que los propios creadores de las vacunas dan. Bueno, pues no sé, sinceramente no he encontrado ninguna reflexión al respecto, excepto la de algunos periodistas y tal, de decir, bueno, pues es que la Unión Europea tiene que enseñar los contratos para que veamos cómo son esos contratos y qué cosas se puede ejercer, ¿no? Entonces, es que hemos llegado a un punto, por eso le llamo corrupción, porque no tiene otro nombre, hemos llegado a un punto en que ante una situación como esta de pandemia, dos empresas se cubren de oro. Sí, pero a la bestia. Pero en plan bestia, ¿no? Sus acciones... Además todo esto que has dicho tú, la creación rápida de la vacuna ha sido gracias a permisos Sí, especiales y además a sí, una inversión multimillonaria de dinero sí, público. sí. Sí, 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 entre lo cual de la parte privada ha habido la parte pública. eso es decir, En general, no se ha ponderado de la misma manera, ¿no? Es decir, lo que más o menos se nos ha explicado es, bueno, la versión neoliberal, ¿eh? Fijaros lo que hacen los emprendedores cuando se ponen, ¿no? Es que se ponen unos cuantos emprendedores y pim, pam, y entonces a base de horas, de no sé qué, de tal, consiguen esto y ahora ya lo tenemos y tal. Vale. Primera reflexión y luego seguimos con la segunda, ¿no? Muy socialdemócrata, la voy a hacer tremendamente socialdemócrata, ¿eh? Es decir, si se supone que hemos creado o que se ha creado, incluso si quieres socialliberal, si se supone que hemos creado o que se ha creado, no hemos creado, nosotros tú y yo no hemos no. participado en eso, que se ha creado una Unión Europea para tener un eje, una potencia económica en el mundo y que eso, la suma de los diferentes estados, hace que puedas tener una voz, que ya sabemos cómo es, bajita y tal, pero bueno, una voz frente a las otras potencias internacionales, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que impide? O sea, ¿qué regla del mercado impide o impediría que esos estados que han puesto dinero en empresas privadas montaran una agencia del medicamento europeo con los mejores científicos, o al menos aquellos que quieran recibir el sueldo que ellos les puedan ofrecer? A lo mejor los mejores científicos se van a Pfizer, ¿no? Bueno, bien, con otros, que están haciendo ahora muchas cosas, por ejemplo, hasta el CIS está haciendo. Por ejemplo, aquí la vacuna Exactamente, española exactamente, que no exactamente. avanza porque no tienen, porque son 4 o 5, Claro, la mitad claro. becarios y sin dinero público. Es decir, Pues ahí voy, Manolo. Es sí, decir, la pandemia no es nueva. La conocemos desde hace un año. Es decir, lo de la agencia del medicamento está construida para otra cosa, no para hacer medicamentos, sino para para probarlo. controlar los medicamentos, ¿no? Sí, Y para probarlos y tal. Ahora claro. imagínate, pues que a alguien de Holanda, de Alemania, no sé qué, incluso el presidente del gobierno español, ¿no? Se le hubiera ocurrido, oye, aparte de hacer esto, ¿por qué no creamos pues un grupo de investigadores y tal y aportamos ahí nuestro dinero para que cuando llegue una circunstancia como esta podamos tener... No, es que eso no toca. Es que eso no toca. Es decir, es que esa reflexión, ya no te estoy diciendo ni tan solo que crees un organismo totalmente público, semi. O sea, fíjate cómo me pongo. Es decir, una cosa así, pero que te dé una soberanía, una autonomía respecto a esto. Es decir, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que has caído en manos del mercado. Evidentemente has caído en manos del mercado. Que no te atreves ni a publicar el contrato que has hecho. Es decir, sabemos por parte de algunos eurodiputados que han
dicho que lo han visto y de algún periodista que ha dicho que lo ha visto, que el contrato es yo te paso esto que he quedado y tengo un trimestre para hacerlo. Y si llega el último día del trimestre es válido. Eso es lo que algunos nos dicen, que vete a saber si ni tan solo es eso. Sí. Que es tú me pagas trinco y yo ya te voy dejando porque el mercado es muy duro y ahora, claro, ¿ahora qué pasa, por ejemplo? Pues que viene Biden y Biden no es Trump. Y Biden me dice que quiere vacunar a 100 millones de personas. Y yo soy una empresa norteamericana, aunque me da igual lo de norteamericana cuando tal, pero ya me dirás, no tengo por qué producir en las fábricas europeas. Eso lo puedo hacer aquí en Estados Unidos. Tú fíjate que molongi, porque voy a seguir vendiéndole vacunas a los europeos y esperar, ¿me entiendes? Cuando tengo aquí un rédito mucho más directo y tal. Bueno, eso pues no es objeto de debate. O sea, no es objeto de debate, no es objeto de reflexión, no es... O sea, las contradicciones, que son muchísimas, que tiene el sistema capitalista y que tiene este tipo de economía en la que hemos entrado, bueno, este tipo de etapa, porque el capitalismo viene de más lejos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿Qué le vamos a hacer? además ellos quizás tampoco tengan muchos argumentos porque es el sistema que han elegido y que defiende Claro, la propia, claro, como tú decías, se creó sobre bases neoliberales totalmente. El sistema claro. casi está escrito. Es decir, Claro, sí, 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 pero claro, en su momento, pues, por ejemplo, se hizo aquello de prisa y corriendo casi en una noche, lo de modificar el artículo 135, entre otras cosas, para cosas como estas, ujú. ¿eh? Porque, bueno, porque el Estado español ha adquirido una deuda con una empresa farmacéutica que tiene que pagar. Bueno, y vete a saber, o sea, y vete a saber lo que podría pasar si alguno de los estados europeos se plantea ahora que no paga o que retrasa. Vete a saber lo que puede pasar. O incluso si pone una denuncia Y y exactamente, vete, paraliza, vamos, porque existen tribunales internacionales mm, supuestamente independientes en los cuales actúan determinados gabinetes de abogados, etcétera, etcétera, y por supuesto a favor del capitalismo. mm. Es que está claro, ¿no? Es evidente. Entonces, bueno, pues por eso digo que hemos visto varias corrupciones ya en otros programas, hemos visto gente que se está enriqueciendo con todo esto, etcétera, pero bueno, no sé, esto ya es un poco, no sé, iba a decir desborda el vaso, pero a lo mejor tenemos que buscar una jarra y será desbordada la semana que viene o la otra, seguro. Y la industria farmacéutica se sabe por todos que está en el grupo pues, de la industria del armamento o de Claro, grandes trust financieros a nivel internacional y que el poder de la industria farmacéutica a nivel mundial es mucho, no son unos mindunguis, no, no, no no, son cualquiera, es decir, que controlan no solo ahora en el caso de la COVID, sino que son los que proporcionan medicaciones y terapias para las grandes enfermedades que está padeciendo la humanidad. Es decir, que claro. ponerse a mal con una cosa como Pfizer o así es bastante jodido. Bien, en Claro, fin, sí, es jodido si no tienes, no si no tienes, tienes tienes alternativa, voluntad. no tienes Claro, alternativa, no claro, tienes claro, claro, claro. alternativa. Sí, Eh, sí, sí, es que ni yo tienes voluntad. antes lo que hemos apuntado un poquito, yo alucino aquí con cuando salen los investigadores de la vacuna española, es decir, la que están haciendo, que parte del transporte de utilizar virus inactivado de la viruela para llevar, bueno, para lo que hace en este caso el RNS y que es la base de los otros. Bien, que lo tienen, que es perfecta, que es mucho mejor, que tendría una eficacia superior, pero que no pueden pasar a la fase de ensayo clínico porque no tienen dinero, no tienen su Claro, soporte económico, ni público ni privado, y además cuentan, aquí estamos trabajando 10, algunos con contratos temporales, otros becarios, y no podemos seguir con el desarrollo de nuestra vacuna, que mejoraría mucho la de estas multinacionales farmacéuticas, y como muy pronto estaremos allá para el año 21, 22, ¿no?
Esas Sí, serían las alternativas en las que podrías decirle a señores o señoras como Pfizer o Moderna o una de estas, decir, bueno, pues ahí os quedáis, ¿no? Pero si no, tienes claro. que tragar, ¿no? Sí, Una sí, sí, pena. sí. Es una pena Y tener que hay, y tener hay, también. y hay, y hay pequeños países que nos están dando sopas con onda a este nivel y que han desarrollado su propia vacuna y no solamente la han desarrollado y la han aplicado en su territorio, sino que la están expandiendo, evidentemente, entre lo que nosotros consideramos los pobres. ¿Eh? Estamos hablando de Cuba, por Estamos ejemplo, hablando de Cuba, por ejemplo, que ha ¿no? vacunado prácticamente a toda su Sí, población y que tiene capacidad claro, de producción para exportar a países que ellos han dicho que van a ser claro, los más claro. necesitados, los más pobres. Claro, o que tengas que asistir a conversaciones como yo he asistido, pues de gente de origen latinoamericano diciendo, claro, pero es que Argentina ha comprado la rusa, es que ¿dónde vas a ir con la rusa? Claro, bueno, Pues díselo a la pues señora Merkel, que Angela claro, Merkel se ha reunido con Putin para decirle, oye, que te eche una claro, mano con la Sputnik 5 para que la Agencia Europea del Medicamento te la apruebe. Me imagino porque se ha visto también Klein. Dice, efectivamente, ¿no? Pero claro, hasta eh, ahora la, era una, la- perdón, hasta ahora la Sputnik 5 era una cosa de sí, los sí, sí. rusos y nada de fiar, pero ahora que nos hemos apurado, incluso eh, Vete a saber si no acaba siendo con la cubana una solución, ¿no? Y entonces ahí estamos, bueno, a ver cómo lo explicamos eso, ¿eh? claro, claro. Sí, bueno, cómo ¿No? lo explican, vaya. Ha sido curioso que porque yo he estado siguiendo un poco los informativos a ver si seguían con la información de las conversaciones de Putin y Merkel sobre la Sputnik 5 y si Ujú. habían avanzado algo en ese terreno cuando hablan de vacunas. Y solo lo he visto una vez en algunos medios de Bueno, comunicación, pero no se ha seguido, no se ha sabido ya nada más. está claro que esa no te va a pagar la publicidad y tú necesitas una que te pague la publicidad. Entonces, pues bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Bien, Emily, tenemos que ir cambiando de tema porque si no, no nos da tiempo. Y aunque es un tema bastante manido en los medios de comunicación, el mural, famoso mural de Ciudad Lineal en Madrid, dedicado a mujeres, a algunas mujeres que han sido importantes en la historia de la humanidad por su lucha social o también científicas, pues que la querían borrar. Bueno, todo el mundo sabe por qué, quién lo propuso y quién la apoyaba, pero tú querías ligar esto con el hecho de la sanidad madrileña. Cuéntalo tú porque si no lo cuento yo y lo cuento mal. Nos quedan No, 5 minutos, 5 minutos. vale, vale. Vale, decir que cuando ese mural se hizo en el barrio de Ciudad Lineal, lo aprobó en 2018, lo aprobaron todos los partidos, incluido por tanto el PP y Ciudadanos, ¿no? Sí. Es decir, lo que ha cambiado de entonces a ahora es que necesitan el apoyo de Vox y por tanto Vox hizo una propuesta y tal. Ayer o antes de ayer oía a, al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, al señor Almeida, decir que, vamos, que dónde, a ver, que quién le podía explicar a él que él había estado hablando con alguien de Vox, que se lo dijeran. Que eso fue pues lo normal. Vox hace una propuesta, pues se vota sí o se vota no. Así, pim pam, ¿eh? O sea, pim Sí, pam. claro. Y que, bueno, y ha dicho más barbaridades, ha dicho aquella otra de que por qué el Sánchez, que no sé si ha intervenido sobre este tema, vamos, lo desconozco, no estaba preocupado por los murales que había en el País Vasco de apoyo a ETA y todo eso, que ya sabemos que siempre es el comodín, ETA Venezuela siempre es el comodín y demás. Bueno, finalmente, es decir, este mural se hizo por la Mesa por la Igualdad y la Diversidad del Foro Local de Madrid. Representaba, como tú dices, a una serie de mujeres diversas, desde astronautas a científicas a activistas políticas y tal, aunque la calificación de Vox es que era una obra politizada. ¿eh? Marxista han dicho, ¿no? Que eran Y marxistas. bueno, todo Algunas de lo ellas. que hubiera sido, sí, sí, pero vamos, algunas de ellas, no sé, Nina Simón si era muy marxista y tal, pero bueno, Bueno, eh, es igual, eran mujeres y no se puede hacer un mural todo de mujeres, está claro, ¿no? Y menos, porque eso es politizar. Bueno, el cambio parece ser que ha sido el de Ciudadanos, que ante una nueva votación, pues han decidido
que retiraban su apoyo. Tampoco lo han explicado mucho. En esa posición hay un poco intermedia de Ciudadanos, pero bueno, nos explica un poco cómo está el panorama en Madrid, que ya conocemos, ¿no? En paralelo a eso, que es de lo que más me interesaba hablar y no nos va a dar mucho tiempo, pero voy a decir 3 o 4 cosas, en paralelo a eso sale una auditoría de la situación de la sanidad en Madrid, más que de la situación de la sanidad, de a dónde van a parar los dineros que invierte la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Saltamos de Madrid Ciudad, aunque Madrid Ciudad tiene ahí un peso muy grande a la comunidad. Y es brutal. Se analiza del 2015 al 2018 y los datos de 2018 es que si la Consejería invirtió 8.365 millones de euros, una bonita cantidad, 4.131 fueron 4.131, es decir, el 49% fueron a pagar a entidades privadas. Eso es un aumento con respecto a 3 años anterior de por encima de prácticamente el 16%. Es decir, que no es una cosa con la que se han encontrado y que mantienen, sino una cosa en la que van increciendo. Y un poco, porque no nos queda más tiempo, voy a dar 2 o 3 datos, ¿no? Un poco ligado a lo que tú decías anteriormente y el tema farmacéutico. 2.100 millones de esos 8.365, 2.100 millones van a parar a gasto farmacéutico por la vía de recetas y por la vía del gasto farmacéutico que se hace en los hospitales, ¿no? En los hospitales, en los centros de atención primaria y tal. Decir aquí también que eso es un aumento del 22% con respecto a 3 años anteriores, y decir también que Madrid aparece como el territorio del Estado español donde se utilizan menos los genéricos, es decir, donde se receta más, tú lo conoces bien eso, más marcas que evidentemente son más caras, a pesar de que la base química fundamental es la misma en un caso y en otro. Bien, y por último, aparte del gasto farmacéutico, ¿qué otra cosa hace que el dinero vaya afuera? Pues son los conciertos. Madrid tiene 3 tipos de conciertos. El concierto puro y duro, con una fundación, un hospital, la que sea, la colaboración público-privada y un nuevo que se llama iniciativa de financiación privada, es decir, un público que tiene ahí una pequeñita intervención, es decir, que incluso pone los sanitarios, lo público, pero que hay un beneficio. Bien, conciertos, 300 millones. Colaboración público-privada, 116 millones de euros. Y el otro, una cantidad más reducida. Entonces ahí vemos un poquillo. Entonces, ¿por qué lo quería ligar? Porque si le pregunto por el mural al señor Almeida o si alguien le pregunta por el mural a la señora Ayuso, pues no tiene por qué explicar esto. Esta valoración de alguien que se llama Audita Sanidad apareció ayer a última hora en algunos medios, en general medios alternativos, en general medios que se mueven en las redes, si no son tan alternativos, es decir, alternativos como El Salto o no tan alternativos, como el diario.es o Público. Y yo sigo esperando, vamos, estoy bastante convencido que no ha salido en Telemadrid y sigo esperando que, bueno, no sé, que alguien, que Ana Rosa Quintana, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Le dé por hablar de este tema pues en el programa de hoy. Es decir, una vez que acabemos nosotros, que alguien de su equipo le diga, pues mira, en el programa de Radio Clara han tratado un tema muy interesante sobre la financiación de la sanidad privada en Madrid, y yo creo que sería importante pues que sacáramos aquí a una serie de expertos y tal. Es decir, me estás diciendo que lo del mural y de Ciudad Lineal, las vueltas que para arriba, para abajo, la opinión de este, del otro, que ya llevan una semana casi con el tema, es un traspantojo,
un humo que nos han puesto delante para que no se hable de otras cosas. Bueno, no quiero decir eso exactamente. A mí me parece muy importante que se defienda el mural, ¿eh? Y Vale, me parece, pero pero sí, durante cinco sí, días que sí. nos hable de otra cosa. Lo que estoy diciendo es que, y eso tiene a ver con lo que habíamos hablado antes y con las estrategias de Steve Bannon y compañía, lo que tiene que ver es que esta nueva derecha, nueva o vieja o anticuadísima o como tú quieras, y ultraderecha, acostumbran a actuar de esta manera, porque eso crea cortinas de humo. Es decir, es necesario estar haciendo propuestas que supuestamente indignen a la gente, pero que hagan que nuestra gente, es decir, la gente que nos defiende, ¿no? Que defiende opciones como Vox y tal, tenga ahí una interacción, con los que están en contra y tal, pues, pero entonces en el País Vasco, ¿por qué no pedís que tal? ¿Por qué no sé qué? Bla, bla? Pero que nadie se entere de que el 50% de lo que invertimos en sanidad en Madrid se va a la pública, porque es que eso a lo mejor hasta algunos de nuestros seguidores de clases más populares, que por desgracia también los hay, pues a lo mejor hasta le huele mal, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso no nos interesa. Lo importante es que haya siempre follón mediático, ¿no? Ese follón mediático en el cual intervienen las entrañas, las vísceras diversas y tal, y pues mucho más que lo otro, ¿no? Mucho más que nadie que venga y nos diga cómo es posible que el 50% del gasto, perdón, de la inversión se vaya a beneficios o a Privados. posibles beneficios privados. Es decir, claro, eso queda más serio, queda más tonto, no da para tanta cosa y tal. Eso es a lo que me quería referir, fundamentalmente. Bueno, Emily, pues una vez dicho, nos despedimos, pero corriendo porque nos pita el reloj, ¿vale? Venga, Pues pues ahí estamos. a la semana, Hasta la próxima, sí. a la próxima. Que haya salud. Que se cuide mucho, que nos cuidemos mucho. Un abrazo. Bueno, ya estamos fuera de la radio. Además, sin posibilidades hoy. Hoy lo hemos apurado. Bien, Apurado. este tema, claro, el primer tema cuando ponemos el sumario, tenemos que saber que vamos relajados y le damos más cancha, sea el que sea. Y el Sí, sí, sí. último ya nos Sí, apura en los sí, tiempos nos y a lo apura más. mejor merece más tiempo, no, pero no puede ser. Bien, Bueno, vemos a ver si esto crea más reacción, si puedo hacerme con el informe, si lo podemos resituar en otro momento. no, lo de la sanidad está, porque yo que lo de la sanidad y la financiación y cómo está la privatización y todo ello va a ser actualidad durante más Sí, días. sí, El sí, sí, informe. no. Y a mí, aparte de eso, me gustaría decir, hemos hablado de Madrid porque es lo que ha salido, porque Pero esta Cataluña, ONG o tal, pero vamos, Cataluña tiene que estar en un ranking parecido o peor. sí, ¿eh? sí. Parecido o peor, está claro. Ujú. Y bueno, y el País Valencià porque el nuevo gobierno ha intentado parar determinadas cosas, pero bueno, ya sabes también cómo estaba hace poco tiempo. Ujú. Y Andalucía seguro que está en plan galopante. Si van a por Eh, todas, sí está claro. Si no, está claro, es el grandísimo. es Sí, evidente, por eso es un poco bueno, pues lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, que no haya por parte de gente que se llama de izquierdas, pues la mínima capacidad para reaccionar, ni la mínima voluntad. Es decir, sí, y porque también en los medios, en los debates, en las tertulias, sí, se pasaron, ¿cuántos días se pasaron con la nieve? ujú, Si sí, han sí, tenido una semana o 15 días, no sé si ha llegado, pero casi 10 días para hablar de la nieve, de cómo la retiraban, de si la retiraban, de si no, de si iban a picar aquí o si la sacaban con la pala, etcétera, etcétera, en las tertulias de las televisiones públicas, raca, raca todos los días con eso. Ahora sí, sí. llevan ya 3 o 4 días con lo del mural de Ciudad Lineal, que ocupa Ujú, un espacio, pero estos temas, que algún periodista lo decía, incluso en una tertulia de televisión, de la televisión pública. Decía, hablar de política
es hablar de estas cosas. Hablaba de sanidad, de Claro. educación. Aquí deberíamos debatir de eso, pero al segundo, No, no, no. el propio que proponía eso se pasaba a hablar del mural y de las pariditas, ¿no? Que no sé si es que eso atrae más audiencia o están más cómodos ahí o lo que sea. En fin. Bueno, yo creo que forma parte del papel que tienen ahora mismo la mayoría de los medios, que es simplemente crear una cierta inflación informativa, bueno, que deje a la gente medianamente atontada, ¿no? Con respecto al tema y que incluso la propia gente entienda que estar informado es saber la última cosa que le ha pasado a quien toque en ese momento, ¿no? Es decir, lo que sea. Y yo creo que, claro, es decir, ese tipo de periodismo, de información más seria, más tal, no tiene prácticamente, bueno, queda algún programa, alguna cosilla así, pero Sí, muy de así, pasada. porque incluso los que tratan de ser medianamente más críticos, como resulta que tienen que competir con las dos grandes cadenas privadas en el horario de la mañana, pues entonces tienen que estar todo el rato moviéndose y metiendo una cámara y el no sé qué, y entonces si hago un gráfico no da mucho tiempo a que lo hablemos porque es que me acaba de entrar una noticia de última hora, ¿no? Todo ese tipo de cosas que además lo ha creado una determinada gente y sabemos para qué lo ha creado, bueno, pues impide, pues lo típico, impide la reflexión, impide no sé qué, El porque bueno, profundizar en el porqué claro, y más cosas. Y claro, bueno, pues ahora tendremos otra parte del lineal, y ya bueno, que merece la información, pero ya tenemos un terremoto en sí, en Granada Granada, que ya sí, sí, está ocupando espacios que van mucho más allá de la información bueno, sí, 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 terremoto del 4 se ha dicho, eso lleva 2 minutos y no hay por qué regodearse en entrevistas, en mujeres con niños en la manta, en hablar, en entrevistar al experto y el terremoto, oiga, y el terremoto aquí. sí, 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 Bueno, está claro. Pues muy bien, vale, pórtate bien. nos vemos, sí, seguro.